Ser podcast. Vamos a recuperar algo que la semana pasada nos conmovió a todos y a todas, pero como va todo tan deprisa y pasan tantas cosas, es posible que lo tuviéramos ya así como medio archivado. La semana pasada 5 mujeres fueron asesinadas, 1, 2, 3, 4 y 5. También un niño de 3 años, el hijo de una de ellas. Y como cada vez que ocurre algo así, que hay un pico de estos muy bestia de violencia machista, se guardaron minutos de silencio, se convocaron comités de crisis y volvimos a plantearnos un montón de preguntas sobre qué se podría hacer para frenar este drama. Un drama del que hay que recordar las muertes, los asesinatos, son solo la punta del iceberg. Por debajo de los crímenes, que son lo peor de lo peor, obviamente, hay miles de mujeres en peligro, en riesgo grave, o conviviendo con hombres que les amargan la vida, con violencia física, con violencia psicológica, como sea. A veces lo denuncian, cada vez más, afortunadamente, pero a veces no. Quizá por miedo o porque piensan que a ellas nunca les va a pasar. Hoy en La Ventana vamos a hablar con alguien que nunca pensó que le pasaría algo así, porque como dice, abro comillas, siempre estuve del otro lado ayudando a las mujeres, dándoles voz, acompañándolas minuto a minuto en el hospital o poniendo la denuncia, pero cuando te toca a ti lo ves de otra forma. Ella es mediadora y ahora víctima también de violencia de género. Está en los estudios de Radio Vigo. Vanessa Alonso, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vanessa? ¿Cómo estás? Lo primero. Bien, tranquila. Así asomándote a la radio a La Ventana. ¿Cómo estás? Bueno, pues asimilando todo este proceso. Oye, ¿cuántos años como mediadora ayudando a mujeres que han sufrido malos tratos? ¿Cuánto tiempo llevas de experiencia? 14 años, camino de 15. O sea, tú conocerás las señales, las estrategias, las herramientas, porque lo habrás aconsejado un montón de veces, ¿no? ¿Nos cuentas tu historia? ¿Te podemos preguntar eso? Sí, pues nada, yo soy mediadora, acompañaba a las víctimas, a la denuncia, al hospital, a los centros de emergencia, a acompañar a sus hijos a los puntos de encuentro. Y bueno, como tú bien decías hace un momento, estaba detrás de la barrera. Ahora que estoy delante, pues veo las cosas de otra manera. No, aunque tú aconsejes a tus víctimas, al final tú no ves esas señales. Pues os voy a contar un poco mi historia. Sí. Empezó todo el 24 de octubre del 2024. Yo quería zanjar una relación de 3 años y medio. Uh-huh. Bueno, la persona no quería terminar la relación, fueron discusiones, hasta que un día llegó, que ese mismo día entró por la puerta de casa, Bueno, empezamos a discutir y nada, me tiró al sofá, había una plancha, que era lo que yo iba a hacer, me puso la plancha en la cara diciéndome que si no lo perdonaba me iba a quemar. Bueno, entonces yo no sé cómo pude, cogí mi teléfono, marqué un número que era el de una persona que fue la que me salvó, una amiga, y esto empezó todo en una habitación, no tengo muchos recuerdos, pero fue todo en una habitación, y cuando pude escapar, mi amiga me decía que había llamado a la policía, que ya estaba de camino a mi casa. Llegó la policía y a él lo detuvieron. Se celebró un juicio rápido, salió con una orden de alejamiento que se la saltó el 6 de marzo. ¿Se la saltó y qué hizo? Pues el 6 de marzo a mí nadie me comunicó que él ya había llegado y apareció en la puerta de mi casa. Yo, una persona normal y corriente que llaman al timbre, pues a lo mejor despistada o tal, pues abrí la puerta y apareció él y bueno, me empezó a insultar, yo quise cerrar la puerta, él entró y ahí empezaron los golpes, me tiró una lámpara a la cabeza que se rompió. Yo en defensa, pues lo primero que pude hacer es ir a la cocina, cogí un cuchillo para defenderme, pero al final la fuerza de él me lo arrebató. Me volví a tirar al sofá y noté el cuchillo como me lo estaba clavando poquito a poco en las partes de encima de los pechos. Y bueno, le di una patada y lo único que pude hacer es escaparme corriendo a la puerta de casa a pedir auxilio y socorro, y un vecino llamó a la policía y él se escapó. Después, bueno, vino la policía, yo no me había dado cuenta de que estaba con la cara ensangrentada.
Me hablaron, me llevaron al hospital, me hicieron un reconocimiento y me llevaron a mi casa con mi padre. Y bueno, estando con mis hijos y a todo esto en manos de mi abogada, que está ahora mismo aquí a mi lado conmigo acompañándome, que se lo agradezco mucho. Y el viernes se pone la denuncia. El sábado 8 de marzo, Día de la Mujer, se celebra el juicio y a esta persona se le condena y lo meten en la cárcel 4 días. 4 días que ahora mismo está en libertad. Hay una comparecencia y lo ponen en libertad a vista de juicio. ¿Lo has vuelto a ver o a cruzarte con él? A día de hoy no. Mientras duró vuestra relación, ¿no viste ningún síntoma de ese hombre agresivo que al final acabó atacándote? No, porque nuestra convivencia era muy poca, porque él trabaja en el extranjero y en casa pasa muy pocas semanas. Y bueno, cuando empecé a ver algo de alerta fue en los últimos 15 días antes de lo sucedido, y ahí fue cuando yo quise cortar la relación y él dijo que no. ¿Y ahora cómo estás, Vanessa, sabiendo que él está en tu ciudad y que te agredió una vez, luego volvió a agredirte otra? Bueno, pues es verdad que sí que sales de casa con un poco de miedo, pero soy fuerte, tengo gente a mi lado apoyándome y en manos de profesionales, de psicólogos. Y bueno, también hago esto por dar voz, porque los sistemas no están funcionando bien. Esto te tiene que hacer algo, porque estas víctimas, como tú bien dijiste la semana pasada, ese menor no puede pasar. ¿Tú tienes protección ahora? Tengo protección, sí. Vanessa, hablabas de que se ven los toros o los animales desde el otro lado de la barrera totalmente distintos. Tu testimonio es doblemente valioso porque tú tienes el cara a cara con mujeres que estaban pasando por eso. ¿Por qué dices que se ven de otra manera? Porque cuando estás sentada delante del juez y tienes que contar tu historia, nunca piensas que esa historia te está pasando a ti. Nadie está vacunada contra esto. Nadie está vacunada. Le puede pasar a cualquiera de tu alrededor y a cualquier persona. Da igual que sea clase media, alta, baja, te puede pasar. ¿Es posible que a partir de tu experiencia tan dilatada con mujeres que habían sufrido, que sufrían violencia de género, te creyeras, la palabra no sería inmune, pero te creyeras que ya lo sabías todo y te pillara por sorpresa? Perdona que te lo pregunte, es por intentar entender. Bueno, a lo mejor puedo pensar que sí, pero es que nunca te ves, nunca piensas que te va a poder pasar a ti. Tú estás muy metida en acompañar a esas víctimas, trabajar con esas víctimas, que no va a pasar nada, que estamos aquí para apoyarlas, abogados, psicólogos, forenses, nosotras las mediadoras, pero al final te pasa a ti. Hay algo que obviamente a vista de las víctimas vemos que no funciona, que está fallando en el sistema. Y tú lo acabas de decir, Vanessa. ¿Cuál sería la prioridad para arreglarlo un poco, aunque sea? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Pues que formen a más personal. Los policías, los custodios, sanitarios, trabajadoras sociales, más dinero y más formación. No puede haber que en Vigo haya policías custodios que lleven a 98 o a 100 mujeres. Oh. Es imposible. ¿Por cabeza? ¿Por cada uno, dices? Sí. Por cabeza. Es imposible, inviable, porque una de ellas llama y a lo mejor esa policía custodio está en otra emergencia. Cuando lleguen, ¿está o no está? Que se hagan la pregunta los de arriba. Porque perdona, Luz, esa es la protección que tienes, un policía custodio al que tú llamas en un momento en el que te sientes vulnerable. Pues a la policía custodio se le llama cuando tú ves, imagínate, pues al maltratador que se está saltando la orden de alejamiento, y ellos, si en ese momento no están cerca de tu zona, llaman a una patrulla. Y entre que llega la patrulla no, ¿qué puede pasar? Vanessa, en tu larga experiencia como asistente y digamos testigo de la violencia contra otras mujeres, ¿se corre el peligro de prejuzgar a estas mujeres? ¿Por qué vuelves con él? ¿Por qué no denuncias? ¿Por qué se cuestiona tanto a las mujeres víctimas de violencia de género y no tanto a los victimarios? Bueno, porque por ser mujer ya te señalan. Entonces, como que las mujeres somos la que
perdona la palabra, jorobamos a los hombres, Ya. todo a los hombres. Nosotros por ser mujeres tenemos que escuchar un grito o insultarnos, o somos menos por trabajar a lo mejor en hostelería, panadería, sanitaria, y tú aunque trabajes en un concesionario eres mejor que yo o peor que yo. No. Entonces, bueno, sí que se juzga de que si vuelve, pero hay que preguntarse por qué vuelve, porque a lo mejor esa víctima está siendo maltratada psicológicamente y llegan a un punto que da igual que vayan a terapias. Ellas se creen que tienen que estar al lado de él por dependencia económica, porque piensan que no van a salir adelante con sus hijos y no van a tener un techo para sus hijos. Entonces, bueno, al final ellas no quieren ayuda porque están maltratadas psicológicamente. Yo conozco el caso de hace muchos años, hace 20 años, Isabel Ginás, que era una directora de hotel, lo digo porque le puede pasar a cualquiera. Era una mujer formada, directora de hotel, tenía equipos a su cargo. Su marido casi la mata, le pasó como a ti y describía esa sensación de las puñaladas en el cuerpo tan gráficamente y tan sentidamente como tú, Vanessa. Y ella, cuando salió de aquello y el maltratador y el casi homicida estaba en la cárcel, fue directora general de la mujer. Ella fue, digamos, la otra parte de la barrera. Terminamos de entender, los que no hemos tenido ese tipo de violencia física, terminamos de entender a la mujer víctima de violencia de género, tú que has estado tanto tiempo con ellas. No, para nada, no se entiende. Ya. Hay un vacío ahí que no se entiende. ¿Qué nos falta? Meterse en el papel y mucha formación. Ya. Mucha formación y meterse en el papel. No se puede juzgar a nadie porque a lo mejor la persona que tiene saturado lo está sufriendo y nadie lo ve. Y a lo mejor otra persona con sus ojos sí lo ve, por la experiencia. Fíjate, Vanessa, que estábamos comentando la semana pasada que se produjo ese pico de esos que hay de vez en cuando, que se acumulan asesinatos directamente, ¿no? Y estábamos ahí todos conmocionados y tal. Justo la semana pasada se publicó un informe, un estudio, un barómetro de la juventud en España, según el cual uno de cada cuatro chavales jóvenes, quiero decir hasta los 30 y pocos años, creen que lo de la violencia de género es un invento. Yo estoy seguro que hasta ahora pues habrá más de uno y más de dos, y más de uno y más de dos, escuchando la radio. No sé, ¿se te ocurre decirles algo? No sé, para la reflexión, no sé, en fin, lo que sea. Que reflexionen, porque ahora mismo se están dando casos, ¿no sabéis? Aquí en Vigo, los casos de adolescentes y brutales de no lleves ese pantalón, el maltrato no existe, vosotros sois para nosotros, los insultos, la tecnología, los móviles ahora mismo está siendo un arma destructiva para los adolescentes, tanto para menores como adolescentes y como gente entre 20 y 30 años, y tienen que formarse. Ellos no ven esto como una gravedad, lo ven como yo te insulto, tú me insultas, yo te doy un empujón, yo te doy otro empujón. Eso no lo ven como maltrato. Te llaman loca, ¿tú qué dices? Estás metida en esa mierda, sácate de ahí. Yo creo que tienen que haber más formaciones, tanto en los centros de estudios, institutos, universidades, todo. Vanessa, has hablado de tus hijos. No sé si son también hijos de tu maltratador. Bueno, es un dato confidencial, evidentemente, si quieres compartirlo. ¿Y de qué manera tú, como víctima y como educadora y experta, crees que puedes educarlos para que esto no se repita en su generación? Pues mira, no tengo ningún problema en decirlo. Él no es el padre de mis hijos. Mis hijos de las dos veces han estado allí. Ellos saben desde hace muchos años que yo trabajo en esto, siempre les explico todo lo que puede pasar, les enseño, pero está en sus manos. Yo por mucho que les diga, hijos, esto no es normal, no lo normalicéis, tenéis que, al final todo queda en manos de ellos. Cuando has dicho las dos veces estaban ahí, es que fueron testigos de las agresiones. No fueron testigos. De la agresión, en ninguna vez fueron testigos. La niña solo fue testigo de los insultos en casa, pero de las dos agresiones él lo hizo bien. Sabía perfectamente que mis hijos no estaban en casa a esa hora. Vanessa, desde tu experiencia como mediadora, supongo que habrás recibido en estos 15 años a muchas Vanessas, o sea, a mujeres que le ha pasado exactamente lo mismo que te ha pasado a ti. La Vanessa mediadora, ¿qué le dice? ¿Qué es lo primero que le dice a la Vanessa agredida? Tranquila, todo es un proceso, de aquí se sale. Oye, ¿y tú quieres seguir como mediadora? Sí, y a muy corto plazo.
tengo muchas cosas en mente. Mi abogada está aquí también. Tenemos muchas ideas para hacer y yo voy a seguir acompañando a esas mujeres y dándole voz a esas que no están y a las que tienen que denunciar, que para eso estamos aquí, para ayudarlas. Pues nada, Vanessa Alonso, oye, muchísimas gracias por haberte asomado a la ventana a compartir una parte de tu vida, que segurísimo que servirá de ayuda de lección a mucha gente. Cuídate mucho gracias. Y un abrazo, de verdad. Muchas gracias. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.